Matecitas, un ciclo de encuentros con la palabra a través de distintos artistas, compartiéndonos sus visiones de ese mundo que sentimos, pero no vemos. Te doy la bienvenida a este ida y venida de mates por todo el mundo. 3 preguntas atípicas para quienes saben mirarse dentro. La última siempre de Neruda para ayudarlo a comprender las pequeñas cosas. Hoy me voy a despedir de las matecitas contando un poco sobre mí, respondiendo algunas preguntas que me hicieron. Pero primero quiero agradecer un montón a que me hayan acompañado durante todo este año en este proyecto, que para mí ha sido mi cable a tierra durante el año, ya que yo solo intervenía haciendo las preguntas, lo cual me relajó bastante y me divirtió mucho durante todo el año. Voy a pasar a responder las preguntas que me fueron dejando ustedes. La primera es ¿cómo nos construyen las palabras? Creo que la construcción de la palabra es un ida y vuelta. Creo que las palabras nos van definiendo durante nuestra vida, nos van etiquetando, nos van catalogando de dentro de ciertos estándares, ejerciendo cierta presión sobre nosotros, pero al mismo tiempo, con el tiempo, nos vamos dando cuenta que en verdad esas palabras no tienen maldad alguna, no tienen intenciones de ahogarnos. Al contrario, las estamos ahogando a ellas al darle tanto poder sobre sus posibilidades. Que también puede ser una salvación, darle un poder a la palabra puede salvarnos por momentos. Pero creo que así como las palabras nos construyen, nosotros les damos su significado, nosotros las podemos construir, las podemos desarmar hasta volverlas nada y si queremos volver a darles vida. Creo que eso ha pasado también mucho durante el último tiempo, por lo menos en Argentina. Creo que hemos jugado un montón y siempre nos animamos a jugar mucho con el lenguaje y eso nos permite romper y volver a construir desde eso roto. Y junto con eso nosotros también nos rompemos. Somos uno con la palabra. Nos da la identidad y si la rompemos también nos estamos rompiendo nosotros, pero creo que eso es la belleza de jugar con la palabra, que en verdad estamos jugando con nosotros mismos. Nos estamos permitiendo ser distintas cosas, estamos permitiendo sentir distintas cosas. Cuando de repente una palabra sentimos que nos hace daño y no queremos sentirla alrededor nuestro durante un tiempo, también significa que nosotros nos estamos alejando de eso que nos hace daño y cuando algo nos llena de alegría estamos marcando nuestro camino hacia dónde queremos ir. Sabemos que hay cierta palabra, cierto término, cierta frase que nos produce muchísima alegría y al fin y al cabo eso lo que nos está marcando es el camino. Así que creo que es un hermoso ida y vuelta que tenemos que animarnos a hacerlo, tenemos que animarnos a jugar, animarnos a romper, a destrozar alguna palabra para crearle el significado que a nosotros nos sirva. Obviamente que siempre con el mayor de los respetos hacia la palabra. Para mí el lenguaje es de las cosas más importantes que tenemos y por eso de las más valiosas. Aunque me permito jugar y interpretar de distintas maneras el lenguaje, siempre parto desde el respeto y desde que hay bases que me parece importante que tengamos, porque un juego cuando pierda absolutamente todo su significado, al final no sabemos dónde volver. Es como el lenguaje lo veo como una casita que tiene sus salas para que nosotros juguemos, pero que tenemos también un lugar donde descansar. No podemos jugar todo el tiempo, no podemos romper todo el tiempo porque es agotador. Necesitamos un lugar donde volver. Entonces, creo que ese es el respeto al lenguaje, saber que hay un significado al que podemos volver y al que va a estar siempre y que es nuestro lugar de descanso. Así que nada, nos vamos construyendo, pero siempre tenemos una casita, un lugar seguro donde volver. Creo que eso es también tan válido y tan importante como poder disfrutar del lenguaje tan recontra mil lindo que es el español. La segunda pregunta es ¿cuál es el libro más viejo que quisiera tener? No sé si hay un libro que quisiera tener.
en particular así viejo. Está bien que en este momento estoy en un impasse con la lectura, en un momento donde me cuesta mucho encontrarme con la lectura. Creo que socialmente también nos estamos un poco llevando a esto de que nos cueste la lectura. Pero por suerte me ha pasado mucho, lamentablemente no tanto en este último tiempo, o por lo menos me cuesta más verlo en este último tiempo, pero siempre creo yo que viví con el principio, digamos, de no mirar mucho para atrás en el sentido de no arrepentirme de cosas. Saber que hay cosas que dolieron un montón, cosas que me avergüenzan un montón, por supuesto, porque soy ultra tímida, pero que entiendo que me hacen ser quien soy. Entonces, no anhelo mucho para atrás. Y creo que eso también, no sé cuál sería el libro más viejo que me gustaría tener. Tal vez sí me gustaría tener los libros que marcaron a mis padres, para entenderlos un poco. Tal vez, y no lo sé, libros que marcaron a escritores y escritoras que admiro, para comprender desde dónde viene su escritura, pero al mismo tiempo sé o me gusta pensar que al fin y al cabo ellos son el hijo de los hijos de esas escrituras y necesitaba de esa mezcolanza que se hizo de sus lecturas, que terminaron siendo esos poemas, esos libros que yo hoy por hoy leo o he leído, por lo que no sé si me gustaría leer a los autores que leían los autores que a mí me gustan. Pero bueno, sí, por supuesto que está ahí la curiosidad. Así que no sé cuál sería el libro más viejo que quisiera tener. Creo que más importante aún es qué libro nuevo quisiera escribir. Y sé que los libros nuevos que quiera escribir van a estar construidos por aquellos libros viejos que lea. Viejos que compre hace un día o viejos que expliquen los dioses griegos. Creo que miro más hacia ese lado que hacia lo que ya hay y podría alcanzar con solo estirar un poco la mano. ¿Por qué en las épocas oscuras se escribe con tinta invisible? Las preguntas de Neruda, que yo me divertí tanto haciéndolas, y bueno, ahora me toca estar del otro lado y entiendo los nervios de las personas que me decían, no puedo responder esto. Pero bueno, como yo les decía a esas personas, siempre hay algo para decir y no se puede responder mal, así que confiaré en mis propias palabras y creeré que no puedo responder mal a esto. ¿Por qué en épocas oscuras se escribe con tinta invisible? Yo creo que, por un lado, puede ser que en las épocas oscuras nos cueste ver lo que tenemos que decir. En épocas oscuras hay palabras que nos duelen demasiado y que no sabemos realmente si queremos nombrar. A veces no nos animamos a aceptar que es una época oscura. A veces todavía no tenemos las herramientas para afrontar esa época oscura. Y lo vamos diciendo despacito, muy bajito, adentro nuestro. Y lleva su tiempo volverlo una palabra, un concepto en nuestra mente y luego un concepto que pase a la voz hablada, que lo podamos decir en voz alta. Creo que esa es una de las razones de la que en las épocas oscuras se escribe con tinta invisible, pero también creo que en esas épocas hay un poco de magia escondida, que nos escondemos entre nosotros, en quienes sabemos que en realidad existe la magia. Creo que quienes creemos en la magia podemos leer esa tinta, podemos leer lo que está escrito. Y necesitamos avisarnos que no estamos solos. Necesitamos avisarnos que hay algo ahí, que todavía podemos hacer cosas, que hay cosas que se están haciendo y hay cosas que se hicieron y que simplemente tenemos que mantener. Creo que esa invisibilidad en verdad es simplemente un lenguaje secreto que tenemos los que creemos en la magia.
y que nosotros sabemos los conjuros necesarios para poder leerla. Y creo que esa magia sobre todo nos la dan las personas ignorantes, las personas que ignoran la magia, las personas que ignoran la capacidad de ver más allá de la tinta visible. Creo que esas personas que no pueden ver más allá de la pintura que tenemos, que hay en las paredes, creo que esas personas son las que nos dan los poderes, estos poderes mágicos. Se escribe por necesidad, al fin y al cabo, en las épocas oscuras yo creo que la base es que en las épocas oscuras se sigue escribiendo. Nosotros seguimos escribiendo y quienes sepan van a poder leerlos y quienes no sepan van a seguir con su vida chiquita en su pequeño lugarcito sin enterarse de esas letras invisibles que, bueno, creo que eso, ¿no? Al final no existe tinta invisible en épocas oscuras. Existe tinta todo el año, existe una escritura todos los días, en todas las épocas, bajo todos los tipos de cielos. Simplemente que hay personas que son incapaces de leerlas y después estamos el resto con nuestra magia escribiendo y leyendo y acompañándonos en todas las épocas, pero sobre todo en las épocas oscuras. Y bueno, quiero terminar con una pregunta que me hicieron, que es ¿de dónde nace? Si no me equivoco, ¿de dónde nace el podcast? Y la verdad es que en una de esas charlas que se van teniendo a lo largo del año con gente que uno extraña y con la que se va encontrando en distintos momentos, me encontré hablando quién sabe de qué, pero seguramente de literatura, con Angelina Valdengo, que bueno, me ha abierto muchísimas puertas, y una de las puertas que me abrió, ella es una guardiana de la literatura como no he visto en otro lugar. Y en esa, además de resguardar la literatura, la esparce por todas partes. Es una manera extraña que tenemos por ahí los artistas de resguardar cosas, que es simplemente dejarlo en intemperie y que lo tome quien lo tome, y de tratar de insistir en que la gente lo tome. Y bueno, y en estas charlas, en estas cuestiones de sus luchas y de mis ideas que por ahí no tienen ni pies ni cabezas pero siguen dando vueltas, me comenta de las preguntas de Neruda, de ciertas entrevistas, de ciertos libros, empieza a nombrar cosas que obviamente yo ya me pierdo porque no tengo todo su andar, no conozco tantos autores ni tantas cosas, y bueno, y básicamente me propone esto: ¿por qué no hacer estas preguntas? Me da varios ejemplos de gente que ya había hecho cosas así. Obviamente no soy la primera en la que se le ocurren estas cosas. Y bueno, y me puse a pensar y dije, bueno, tendrían que ser poquitas preguntas. Digo yo que se me ocurre a mí, tal vez también. Ella me dijo cuántas deberían ser. Y bueno, y una sabía que iba a ser siempre de Neruda. Ella me pasó el libro y dije, bueno, una de las preguntas va a ser siempre del libro de preguntas de Neruda. Quiero que haya una que sea siempre la misma y bueno, partiendo de un ejemplo que ya me había dado, que ya no recuerdo, le fui dando vueltas para tratar obviamente de no copiar, y quedó en esto de el libro más viejo que tenés, que en esa dualidad de más viejo en cuanto a años o más viejo en cuanto que hace cuántos años que a uno le llegó a las manos, que obviamente que fue pensado y que con cada respuesta yo esperaba ver qué opción tomaba cada uno. Y bueno, y la primera sí, que tenga alguna relación con el lenguaje y con la profesión de la persona. Y bueno, y pensar y jugar y nada, y fue el momento para divertirme. Para mí fue el momento para divertirme y pensar en hacer un latinoamericano y de un lado Latinoamérica y del otro lado España, por estar yo ahora viviendo en España y porque mi corazón siempre le va a pertenecer a Latinoamérica, tener esas distintas voces durante todo el año. Sí lo pensé como un ciclo durante un año, ya seguramente volverá con otras formas, con otra gente, con otras preguntas, pero
pero sí lo había pensado durante un año. Y nada, nace desde la necesidad de crear y de compartir en un momento donde también estaba un poco agotada yo de haber escrito un libro durante tanto tiempo, de haber puesto tanto de mi cabeza en un lugar y necesitar escuchar del otro lado qué tenían para decir, escuchar cómo la imaginación también volaba del otro lado y yo no tenía que hacer nada al respecto, solamente tomarla y compartirla. Que solamente yo sea un instrumento para pasarla a otras personas. Necesitaba ese espacio para mí. Fue totalmente egoísta el plan de este podcast. Fue de volver a disfrutar de la palabra y de la poesía desde un lugar nuevo para mí también y secretamente, porque tal vez muchas personas no se dieron cuenta, pero al fin y al cabo con ese podcast lo que hicimos, yo brevemente, sutilmente por detrás, pero lo que hicimos fue hacer poesía. Así que así nació. Básicamente no fue idea mía, fue idea de otras personas que cayeron en los ojos de Angelina Valdengo y ella me lo pasó a mí y bueno, yo le terminé dando forma. Así que un poco eso fue este año en las matecitas, que bueno, obviamente las matecitas por un tonto juego entre el mate y las citas que uno puede tener con la gente. Quedaron estas matecitas, estas charlas con el lenguaje y bueno, lo que nos permite el mate creo que es reunirnos y hablar de cosas que en otro contexto nunca lo hablaríamos. Esa es la maravillosa bendición que tenemos nosotros con el mate, que es sentarnos y empezar a hablar y a divagar y sacarnos todo de encima gracias a ese pequeño instrumento con agua caliente que tenemos allá. Nuevamente, muy agradecida que me hayan acompañado este año, muy feliz de todo lo que se logró, todas las personas que se sumaron y la cantidad de luchas de sí, vos vas a poder responder esto que me tocó con muchas personas que me asombró y que después obviamente que dejaron sus reflexiones que son maravillosas y bueno, y después la paciencia que no es mi fuerte y la insistencia que sí es un poco mi fuerte para cumplir con ciertos tiempos y con poder entregarle 24 citas a ustedes a través de un matecito virtual y nada, muy feliz por este proyecto. Me voy y como uno se va de la ronda de mates, así me despedí todas las matecitas y ese era el significado que tenía esta palabra del final. Cuando uno quiere dejar la ronda de mates, tiene que decir gracias. Así que doblemente, con un doble significado, voy a terminar diciendo gracias.